licenciada María Lourdes Salguero y compañeros del octavo semestre. Mi nombre es Eloísa Vázquez Velázquez. Tendremos a bien de explicar sobre el contrato de POL de aeronáutica con el compañero José Edgardo Shahil-Cumes, quien es mi compañero de grupo. El contrato de POL aeronáutica es un contrato atípico, mercantil, por la cual dos entidades dedicadas al tráfico aéreo se explotan las mismas o en diferentes rutas, por la cual se intercambian acciones para participar en las pérdidas y en las ganancias de cada uno, como también para ordenar las rutas del tráfico aéreo. Se puede decir también que el contrato de POL aeronáutica es el acuerdo de voluntades plasmadas en un contrato por la cual se celebra entre dos o más empresas de aviación destinadas a la explotación de forma conjunta entre uno o más rutas aéreas, por la cual forman un fondo común. Con el resultado de dicha explotación se logra la participación de forma recíproca de este fondo para lograr convenir en condiciones para que se pueda cumplir con cada uno de los elementos de este contrato. Y para entender mejor el contrato de POL aeronáutica, describiré cada uno de los elementos en cuanto al elemento personal, real y formal. El elemento personal consiste o está integrado por dos personajes o dos elementos. Número 1. Es la entidad dedicada a la explotación del tráfico aéreo. Número 2. Se refiere al pasajero o a los pasajeros. Número 3. El elemento real son las acciones de retribución del tráfico aéreo. En cuanto al elemento formal, se dice que es poco formalista, por la libertad de forma en la que se pacta este tipo de contrato. Eso quiere decir que no requiere de mayores formalidades para su validez. Para poder distinguir este tipo de contrato, vamos a comentar sobre las características que lo distinguen. Número 1. Se considera como un contrato bilateral o plurilateral, ya que no existen intereses contrapuestos en la que intervienen una o dos o más empresas de aviación. También se dice que es un contrato atípico porque no están regulados dentro de la ley. Otra de las características es que es un contrato conmutativo, porque las partes están sabidas desde que se celebra el contrato al alcance de sus prestaciones. Asimismo, se considera como un contrato oneroso porque hay siempre un beneficio o una remuneración a cambio. También se dice que es un contrato sucesivo, ya que las obligaciones se van cumpliendo dentro de un plazo que se prolonga después de la celebración del contrato. También podemos mencionar que este tipo de contrato es un contrato netamente consensual, porque se perfecciona con el consentimiento o el acuerdo de las partes. Algunos autores consideran que es parte de sus características que sea un contrato intuito personae o de participación. Lo que se va a pactar o negociar dentro de este contrato específicamente podría ser la diversidad de horarios, la cantidad de transporte, la capacidad de las aeronaves, como también la publicidad, asimismo la organización comercial, como también el material de vuelo y podríamos mencionar hasta el personal del medio de transporte. Si hablamos de algo muy específico en cuanto a lo que se va a pactar, podemos mencionar el número de pasajeros, la cantidad de carga, la distancia recorrida. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo o por la cual fue creado este tipo de contrato? Y es la de expandir de las grandes empresas impulsadas por el desarrollo tecnológico y el avance del transporte para el desarrollo global económico aéreo. Este contrato tiene ventajas como desventajas. Listaré o mencionaré cada una de las ventajas
y podríamos decir como número 1 que se establece un interés monetario económico, ya que este tipo de contrato, que es de carácter mercantil, persigue fines de lucro. Número 2, se podría decir que ayuda a perfeccionar la comunicación en la conquista de nuevos mercados en el transporte aéreo. Número 3, puede ser una ventaja en algunos o en varios países que es necesario impulsar la economía nacional. Se puede decir que es una forma de competir en mercados nacionales como también extranjeros. Entre las desventajas que puedo mencionar es producir en algunas ocasiones las pérdidas económicas que puedan ocasionar de acuerdo a las rutas de acciones que se van a elegir. Asimismo, puede surgir problemas, controversias, litigios en distintas legislaciones, que puede ser de carácter sustantivo y adjetivos. A continuación, el compañero Edgardo les estará enmarcando algunos elementos como también datos relevantes por la cual nos ayudarán a entender un poco más sobre el contrato de pool de aeronáutica. Bendiciones, compañeros, y gusto saludarlos por este medio. Muchas bendiciones, licenciada. Vamos a hablar sobre el tema del contrato de pool aeronáutico y hablaremos sobre la naturaleza jurídica. Dicen que la naturaleza jurídica del contrato de pool aeronáutico es un contrato, es decir, que concuerda con el concepto respecto a lo que se establece en el artículo 1517 del Código Civil, donde establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Este acuerdo o contrato de pool aeronáutico deviene de la necesidad en determinados casos en que se han visto las compañías aéreas de celebrar un contrato o un acuerdo mediante el cual se ayuden mutuamente en el negocio del transporte aéreo, en virtud del mercado tan abundante hoy en día de dicho servicio, así como para frenar la competencia entre ellas y en consecuencia evitar verse obligadas a cerrar sus operaciones, en base a que muchas veces se vuelven ineficientes para operar rutas específicas o campos de acción determinados. Entonces, así es como este tipo de contrato es una solución para obtener más utilidades y en ciertos casos poder seguir en el mercado, debido a que no todas las líneas aéreas cuentan con una subvención estatal que les permite seguir operando a nivel internacional. Entonces, más que todo, la naturaleza jurídica del contrato de pool aeronáutico es un contrato que más que todo se basa sobre la cooperación que se da entre empresas de aeronáutica, de ese tipo de empresas. Y también les comparto sobre la legislación o la regulación interna en nuestro cuerpo normativo en Guatemala. Dicen que en la legislación para los contratos de pool aeronáutica no existe una regulación interna específica. En ningún texto legal se hace mención de este contrato, pero por analogía se dice que en virtud de que no existe ninguna regulación legal al respecto, en Guatemala se puede llegar a celebrar este tipo de contratos de pool aeronáutico basados en las normas que establece la Ley de Aviación Civil, específicamente en los artículos 52 al 57 de esa Ley de Aviación Civil. Asimismo, en los artículos 72, 73 y 74 de la misma ley, debiendo interpretarse y aplicarse en su sentido más amplio para poder celebrar acuerdos que impliquen arreglos de pool, conexión, consolidación o fusión de servicios o negocios.
ya que si esos artículos regulan lo referente a los contratos de servicio aéreo para poder establecer una compañía aérea, así como para explotar una determinada ruta, deben en consecuencia, a falta de una norma expresa, regular hasta donde se pueda celebrar este tipo de contrato. Entonces, básicamente son esos dos temas los que les comparto. No hay tanta información al respecto de este contrato, pero lo básico sería esa ley aplicable en este tipo de contrato. Gracias.